Pido que enciendan su cámara y algunos no hacen caso definitivamente. Les voy a pedir que presenten se presenten. Adelante, compañeros. Mariscal Buenas Ariane. tardes, doctor. Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el género Campylobacterius. Siguiente. Pero creo que no sale bien. Ya. Campylobacter es un género de bacterias perteneciente a la familia Campylobacteriaceae. Son enfermedades anteriormente descritas como vibriosis. Son conocidas hace muchos años en el hombre y en los animales. Causa enfermedades en animales de producción que ocasionan importantes pérdidas de economía y varias especies bacterianas tienen carácter zoonótico. Actualmente se sabe que este coloniza las mucosas entéricas, bucales y genitales de casi todos los mamíferos y aves, coexistiendo diversas especies saprófitos con otros patógenos. Siguiente. El género en estudio. La bacteria Campylobacter pertenece a la familia Campylobacteriaceae, que comprende a 18 especies y subespecies. Son organismos curvados que adoptan forma de S, de C, de U o espirilado. Son bacilos gram negativos no formadores de esporas. Son muy móviles por estar provistos de un flagelo polar simplemente en un extremo. Algunos pueden tener un crecimiento aeróbico o anaeróbico. Siguiente. En la historia, la primera descripción de bacterias semejantes a las del género Campylobacter se hizo en 1913 cuando McFadden y Stockman, haciendo un estudio con abortos episóticos en ganado vacuno, descubrieron un espírilo muy móvil en descargas vaginales y fluidos fetales. Ellos no le dieron nombre a este organismo. Se clasificaron entre los vibrios, pero Sebat y Verón propusieron el género Campylobacter en 1963. El nombre Campylobacter deriva de la palabra griega campylus, que se traduce como varilla. Siguiente. Su taxonomía. El dominio es de bacteria, su reino bacteria, filo proteobacteria, la clase Epsilon proteobacteria, orden Campylobacteriales, familia Campylobacteriaceae, género Campylobacter. Las especies más importantes son Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus y Campylobacter lari. Siguiente. Las especies patógenas. En la coli es una especie de bacteria gram negativa, microaerofila, no formadora de endosporas, en forma de S dentro del género Campylobacter. En Yeyuni es un gram negativo, presenta movilidad mediante una o dos flagelos polares que se encuentran en sus extremos. Es microaerofilo, capaz de crecer en una atmósfera de composición de 5% de oxígeno y 10% de dióxido de carbono y 85% de nitrógeno. No utiliza los hidratos de carbono. En el fetus son gram negativa, móviles, bacilos oxidasa positiva con una característica forma de S, similar a los miembros del género vibrio. De ahí es lo que salió que eran de los vibrios en un principio. El fetus está cubierta de una proteína de superficie que funciona similar a una cápsula e interrumpe la adherencia de la molécula del complemento C3b. Lari es una bacteria que suele presentarse en los seres humanos de una manera poco frecuente. Son barras espirales curvas, gram negativas, con un solo flagelo polar sin funda. Siguiente. El hábitat y la ecología están ampliamente distribuidas en la mayoría de los animales de sangre caliente. Por eso que decía principalmente en mamíferos y aves. Son prevalentes en animales destinados al consumo
como aves de corral, vacuno, porcino, ovino y avestruces, y en los animales de compañía como perros y gatos. Por lo general se cree que la vía principal de transmisión son los alimentos, a través de la carne y los productos cárnicos poco cocidos, así como la leche sin hervir o contaminada. El agua o el hielo contaminados también son una fuente de infección. Algunos casos ocurren tras el contacto con agua contaminada durante actividades recreativas. A ver, Siguiente. un ratito, no nos pase, por favor. Evidentemente el hábitat está en una distribución importantísima en el medio ambiente y en varias especies animales. Y la difusión puede ser evidente en el caso del humano y en el caso de algunos animales y algunas de las especies en particular a través del agua o alimentos contaminados. Pero también hay las especies que se difunden a través del acto sexual de la monta, en la cual un macho positivo o con presencia de la bacteria puede infectar a una vaca que está libre de la enfermedad, porque hay la campylobacteriosis provocada sobre todo por Campylobacter fetus. Hay dos subespecies, Campylobacter fetus, subespecie fetus, y Campylobacter fetus, subespecie veneralis, que causan enfermedades de tipo reproductivo en la que evidentemente la forma de transmisión es a través de la monta o coito entre un animal positivo o con la enfermedad que difunde la enfermedad. Siga, por favor. Los factores de virulencia. Enteritis. Solo el ser humano y los primates se enferman por Campylobacter jejuni y en menor grado por coli. Si bien se han descrito enteritis similares en ovinos, bovinos, porcinos y caninos, estos animales no manifiestan signos clínicos de la enfermedad. En la adherencia, se demostró la adhesión de Jejuni fetus a los bordes en cepillo de enterocitos bovinos y la de Jejuni al hileo ligado de conejo. Se ha relacionado esta adherencia con la capacidad hemaglutinante del Jejuni. La colonización. Los Campylobacter son bacterias mucosas asociadas y están adaptadas para colonizar el ambiente mucoso de las superficies intestinales. Su infección produce una notable depresión de las células caliciformes. Su presencia se acompaña de abundante mucus en la luz intestinal. Se considera que la colonización del mucus es un espacio esencial en la patogénesis. La invasión puede ser uno de los mecanismos de la diarrea, mientras que en otros, a pesar de lograr una buena colonización del tracto entérico, no puede demostrarse el pasaje de ningún Campylobacter a los tejidos subyacentes. La producción de toxina. Todas las especies del Campylobacter poseen endotoxina. Está demostrado que la trombosis y la inflamación que se producen en las infecciones por fetus se debe a una actividad endotóxica local. Los Campylobacter también producen enterotoxina y citotoxina. En los plásmidos tienen resistencia a la tetraciclina de algunas cepas del Jejuni y está mediado por plásmidos. El mecanismo de transferencia involucra a la conjugación e implica un contacto de célula a célula. Siguiente. Doctor, un ratito, por favor. Sí, domine a su cachorro porque nos tiene mal. Ya. Características celulares. Son bacilos curvos espiralados o con forma de S. Son parte de los bacilos gram negativos y miden de 0,5 a 5 micras de largo y 0,2 a 0,8 micras. Generalmente tienen un solo flagelo que se lo denominan monótrico o en ambos polos se le denomina anfítrico. Contienen guanina, citosina, que puede llegar a variar entre el 28 al 38%. Son microaerófilos, no oxidan ni fermentan carbohidratos.
Siguiente. Aquí podemos ver cuál la diferencia entre un anfítrico y uno monótrico. El flagelo polar que tiene el monótrico, el bacilo de forma espiral y que tiene los dos polos y el monótrico solo tiene uno, el anfítrico. Siguiente. La característica bioquímica. Las pruebas más comunes para biotipificar a estas bacterias son la resistencia a discos de ácido nalidíxico y cefalotina de 30, ay, me olvidé cómo ser. Unidades por gramo. Unidades por gramo. Producción de hipuribato de sodio y ácido sulfhídrico en medios de Kigler o triple azúcar hierro y medio hierro a bisulfato y piruvato. Siguiente. Yeyuni y coli son sensibles al ácido nalidíxico y resistentes a la cefalotina. Aquí hay uno más que no es tan importante, un Campylobacter que se llama intestinali, y que con el fetus y el coli son resistentes al ácido nalidíxico y sensibles a la cefalotina. Y el Yeyuni es la única especie hipurato positiva y por esta particular propiedad se diferencia de la coli. Aquí también un Campylobacter Sputorum. Es más sensible al ácido nalidíxico y a la cefalotina. La producción de ácido sulfhídrico permite diferenciar al resto de las especies como ser, aquí otra que no es tan importante tampoco, el Campylobacter Sputorum, lo produce en medio Kigler o triple de azúcar hierro, y la Campylobacter intestinali lo produce medio hierro, bisulfito, piruvato. En cambio, el fetus es negativo para ambas pruebas. Gracias. Sigo yo. En los medios de cultivo tenemos al agar de Skirrow. Es el más recomendable para aislar a la Campylobacter fetus por su contenido de 5% al 7% de sangre equinalizada, lo que la sangre lisada es sangre hervida a 56 grados centígrados mediante el baño María durante unos 45 a 50 minutos. También tiene 10 microgramos, yo leí que era esto, doctor, por mililitros de vancomicina, 2.5 unidades internacionales por mililitros de sulfato de polimixina y 5 microgramos por mililitros de lactato de trimetoprima. O sea, lo que está mencionando Es que el contenido de... en la elaboración de los medios de cultivo, en primer lugar que tienen que utilizar medios enriquecidos para poderlos cultivar, pero fundamentalmente medios que contengan antibióticos que eliminen otra microbiota que pueda contener, que pueda estar contaminando la muestra para permitir el desarrollo exclusivo de los Campylobacter. Siga. También está el agar de Preston, que está diseñada para el aislamiento de especies de Campylobacter a partir de muestras humanas, de animales, de aves y de medios ambientales. El suplemento de esta es especial, selectivo para la Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. La recuperación de las células dañadas puede mejorar mediante el enriquecimiento previo de un medio de cultivo de caldo nutritivo y también lo que permite a los organismos subletalmente dañados reparar las lesiones y tolerar ciertos antibióticos selectivos que tiene este medio de cultivo. En la revisión de enfermedades, en el hospedero tenemos a los bovinos y las bacterias serían Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter fetus, Campylobacter intestinali. En ovinos tenemos Campylobacter coli, Campylobacter sputorum, Biovar faecalis. En porcinos, Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli. En aves de corral tenemos a Campylobacter jejuni. En perros de gato a Campylobacter upsaliensis.
Campylobacter hebetecus y Campylobacter jejuni. Aquí tenemos lo que usted mencionó al principio, la campylobacteriosis genital bovina, que lo produce el Campylobacter fetus. Esta enfermedad es de origen bacteriano, caracterizada por infertilidad temporal, repeticiones de celos y ocasionalmente abortos, ¿no? Esta enfermedad es de distribución mundial y causa pérdidas económicas en la industria bovina de carne y de leche. El agente etiológico de la Campylobacter fetus, subespecie venerealis, o también se describe Campylobacter fetus, subespecie fetus, la que eventualmente se encuentra en el tracto intestinal del bovino y puede provocar abortos esporádicos en los animales infectados, como se mencionó anteriormente. En la transmisión, el agente se encuentra en la mucosa del prepucio del macho, del toro, siendo transmitida a las hembras susceptibles en forma venérea a través de la monta o del semen contaminado. También puede ser transmitido por ingestión de material en contacto con fetos abortados, anexos y placenta. En síntomas, unos lapsos de interparto prolongado, repetición de celos y abortos esporádicos. A la necropsia del feto abortado puede observarse en el hígado grandes focos de necrosis en el feto abortado. Así como una perihepatitis fibrinosa en los lóbulos. En el tratamiento, para intentar la eliminación de la infección se requiere un tiempo de descanso sexual para el útero se recobre de los efectos de la infección. Es muy variable, pueden tardar desde 1 hasta 8 meses en recuperar. A ver, evidentemente las especies, todas tienen su importancia, las diferentes especies patógenas que han ido mencionando, inclusive aumentando a lo último algunas, ¿verdad? Pero sin embargo, esta especie, la Campylobacter fetus, con sus dos subespecies, Veneralis y Fetus, son las más importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente estas son las que causan grandes pérdidas económicas. Todos sabemos que el ganadero espera que cada vaca que tiene, que cada animal que entra en la etapa de reproducción tenga un ternero al año. Y cuando entra esta enfermedad, los espacios interpartos se alargan notablemente. O sea, que hay animales que hasta 2, 3 años dejan de parir, y porque evidentemente están afectados de campylobacteriosis. Aquí el principal diseminador de la bacteria, como lo mencionó el compañero, es el macho, que mantiene en el prepucio una gran cantidad de la bacteria y que lo transmite durante la monta. Entonces, en la práctica el macho pasa con una falta de síntomas, como una infección inaparente, y esto provoca que evidentemente a veces no se tome en cuenta al macho como difusor de la enfermedad. Para esto, con hacer lavados prepuciales y observar al microscopio, se pueden detectar los casos positivos con facilidad, haciendo una preparación húmeda como la que hemos aprendido en la práctica, haciendo un lavaje con suero fisiológico del prepucio del macho y observando esos lavajes a través del microscopio, podemos ver el clásico movimiento del Campylobacter, por lo que explicaba nuestra compañera Mariscal, que son pequeños bacilos curvados en forma de S que tienen a veces 1 o 2 flagelos, y estos flagelos le permiten un movimiento intenso bien particular, de donde proviene el nombre de Campylobacter también. Entonces, esta especie es resaltante frente a las otras, aunque evidentemente también hay, seguramente lo va a explicar el compañero, hay otras que afectan al sistema digestivo, particularmente provocando enteritis. Siga. Aquí también un poco de lo que es la anterior. El mecanismo de aborto del bovino consiste en septicemia a partir de una infección entérica preexistente
También se presenta durante la etapa tardía de la preñez. La mayoría de los abortos por Campylobacter son producidos por la especie, como se mencionó, la fetus, subespecie fetus y la yeyuni. También la especie Campylobacter yeyuni puede producir abortos similares en los caprinos. La hepatitis aviar también tenemos. También ha sido denominada hepatitis vibriónica aviar. Fue una enfermedad esporádica de las gallinas ponedoras en la época de los 50 en Estados Unidos y se caracterizaba por cursar con baja morbilidad y mortalidad. Solo se presentaba en las aves provocando lesiones necróticas en el hígado, donde se podían obtener cultivos puros de la Campylobacter jejuni, que esa lo provocaba, y aquí se ve. La contaminación, también tenemos aquí la contaminación fecal de los alimentos para el consumo humano. Se demostró en voluntarios humanos que solo se necesitaba 500 unidades formadores de colonias de Campylobacter jejuni en 200 mililitros de leche para enfermar a alguien con diarrea. También se demostró que la microbiota intestinal de los porcinos están colonizados entre un 48 a un 100% de Campylobacterias. También las campylobacterias termofílicas deben ser consideradas habitantes normales en la microbiota intestinal de los pollos, pavos y codornices. También se puede conseguir pollos parrilleros libres de Campylobacter, pero es muy normal el contagio en los criaderos de aves de corral. Está mencionando la importancia zoonótica de la enfermedad, es decir, que en particular, en realidad son dos especies importantes, pero el más resaltante es el yeyuni, aunque también el Campylobacter coli también hay a tener cuidado en el caso humano. Pero el yeyuni es por entrar en contacto con materia fecal contaminada, pero sobre todo al consumir alimentos, no solo leche, verduras. Las verduras que están contaminadas con aguas negras, que son las que viabilizan la bacteria para enfermar a las personas. Inclusive en algunos casos le llaman la diarrea del viajero. De viajero, exacto, olvidé mencionar eso. Normalmente es cuando uno está transportándose a un lugar y en algún restaurante de mala calidad higiénica, sobre todo por verduras, puede contaminarse con la bacteria y va a tener serios problemas de diarreas profusas por acción de esta bacteria. En tratamiento, dado que el cuadro diarreico es excepcional en casi la gran mayoría de las especies, y aquí está nombrado en los caninos jóvenes, en general es innecesario el uso de antimicrobiano para su tratamiento, pero en otro caso opcional sería la eritromicina, y en bovinos de gran valor también se puede intentar aplicar tratamientos sistemáticos y locales con antibióticos y quimioterápicos como estreptomicina, oxitotretaciclina, dimetridazole y una gran variedad más que hay. Ya, o sea, a ver, el término, vuelvo el término que he utilizado, autolimitado, cuando se utiliza ese término, la infección es autolimitada, ¿qué quiere decir? Que tiene un periodo X de acción y que luego también como entró desaparece. A eso se le llama una infección autolimitada. Entonces, se está refiriendo casi a los problemas de los campylobacter que afectan el sistema digestivo, particularmente aquellos que producen diarrea. Entonces quiere decir que se presenta por un tiempo y luego desaparece esa acción. Pero por lo cual no es necesario utilizar antibióticos, pero hay casos graves en los que el problema subsiste y en los que hay que utilizar antibióticos, eso que está indicando él en la parte que estamos viendo. Eritromicina, sí. Eritromicina, estreptomicina, oxitetraciclina son los más indicados. También pusimos la profilaxis, que en este caso, para reducir el grado de contaminación de los criaderos de las aves de corral, es recomendable la administración oral de la flora normal a pollitos recién eclosionados en la planta de incubación. Eso sería en las aves.
el lavado de cáscaras y aplicación de desinfectantes químicos e irradiación gamma son todas las medidas tendientes a reducir el grado de contaminación de las carnes. La pasteurización de la leche también es un efectivo método de descontaminación. También el único método para controlar la campilobacteriosis genital bovina es el empleo de bacterinas, eso fue lo que salió, bacterinas con alta capacidad inmunizante para vacas y vaquillones, y un estricto control para los toros para la eliminación del rodeo de los animales infectados. Ahí muestra con claridad cuál es la importancia del Campylobacter, sobre todo en los bovinos. Restringe la reproducción, o sea, en algunos casos, provoca abortos en algunos casos, a las hembras gestantes, pero en otros casos evita que se produzca el celo, lo que evita la concepción del animal, y entonces ahí hay animales sin uso, diríamos, que están consumiendo pasto y alimentos en cantidad, pero no están produciendo, no se están reproduciendo en este caso. En el caso de los pollitos, para los que no han entendido, hay una táctica que se viene utilizando desde un tiempo atrás, en el cual se toman heces, se prepara una especie de inóculo a partir de heces de los animales mayores para hacerlos beber y hacerle gotear unas cuantas gotas de ese producto a la boca del pollito bebé con el propósito de darle una cobertura bacteriana grande al intestino y evitar que puedan haber infecciones. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces si no se tiene en consideración otros patógenos, puede uno provocar la muerte de miles de pollitos bebés por acción de patógenos que pueden existir en la materia fecal de los animales mayores, de las aves mayores. Siga, por favor. Y eso sería, doctor. Ya. Volvamos a pantalla. ¿Cuán diferente es cuando se trata de leer más adecuadamente? O sea, no lo tomen a mal a la crítica de los anteriores compañeros, no. O sea, es una crítica con el más sano empeño de que mejoremos la lectura, ¿verdad? Entonces, pero además, está claro, espero que tu agua esté limpia. Está claro de que ellos han investigado, han estado leyendo, han estado informándose qué significa este término, qué significa esto otro. Los otros compañeros, no los de ahora nomás, otros compañeros repiten como el oro sin saber qué quieren decir. Entonces, ahí no se guarda. Yo estoy contento, ha habido buena información, aunque hubiese deseado que un poquito más de fotografías me incluyeran en el tema de campylobacteriosis en bovinos, que es el área de mayor importancia económica y donde mayormente las enfermedades, las campylobacteriosis se ven presentes. Pero de manera general estoy contento, está bien. A ver, algunas preguntas a los compañeros. Todavía tenemos casi 4 minutos. Seguro que Pérez Pecho les ha ofrecido balas y hacen preguntas, ¿no? Por esto están callados. O Ariane Mariscal a lo mejor es hecha la brava, porque su voz es posesiva. Se ve que es metedora la mujer. ¿Nada? Bueno. Entonces vamos a dejar ahí, si no hay más preguntas. Y ya yo tengo que entrar a otra clase inmediatamente. Entonces, para mañana, no, con ustedes, grupo D, sí, mañana tenemos la explicación de una práctica y también mañana les daré a conocer sus calificaciones, mañana que hay tiempo, sus calificaciones que tienen para este primer corte. Gracias, Lucía, estuvo muy bien, sobre todo la segunda parte, me gustó bastante. Espero que los que vienen por atrás, que son temas importantes, también estén preparando con ahínco los temas. Gracias, Lucía, y gracias a todos. Buenas tardes, compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Nos vemos mañana. Bueno, mañana.